Señor te bendiga en esta tarde. Muy agradecida al Señor estoy por este día de vida que me permite tener. Gracias al Señor por nuevamente poder estar haciendo esta meditación, por compartir una palabra de reflexión para nuestras vidas, una palabra de aliento, una palabra que el Señor nos da para saber que Él está, para saber que Él nos sostiene, para saber que a pesar de las luchas, pruebas, dificultades que nos encontremos, Él está en todo momento y nos demuestra su poder cada día. Quería compartir una meditación, una palabra que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3, y voy a estar leyendo unos versículos. La historia habla de cuando dice rescatados del horno de fuego, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron rescatados del horno que el rey Nabucodonosor había mandado, dice, a construir una estatua de oro que al sonar los instrumentos de música, dice, todos tenían que postrarse. Todo el reino, dice, toda la provincia de Babilonia, dice, desde todos, dice, desde los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Él quería que adoraran esa estatua. Y no importaba, dice, que la posición, ¿no? Todo económica o situación o cargo que tuvieran, dice, todos tendrían que ir y adorar esa estatua. Y dice que aquel que no, dice, adoraba esa estatua, dice que iba a ser echado en un horno de fuego. Y en el capítulo 3 de Daniel, versículo, dice 5, dice que al oír el son, dice el 4, el versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. El versículo 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, dice. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y dice el 8, por esto en aquellos tiempos, dice, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Sabemos que en el pueblo de Babilonia estaba este rey Nabucodonosor, que había llevado cautivo al pueblo judío. Y entre ellos estaba, dice que estaba Daniel, estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Dice el 9, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vives. Dice, tú, oh rey, has dado una ley. Dice que todo hombre al oír el sonido, nombra todos los instrumentos, dice, se postre y adore la estatua de oro. Y el 11 dice, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego, dice. El versículo 12 dice, y hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Sabemos que estos hombres judíos servían a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este rey los había puesto en un lugar privilegiado, porque tenían conocimiento, entendimiento, y los había puesto en una posición como, por ejemplo, hoy puede ser un ministro, un jefe de gobierno, un intendente, y tenían buenas posiciones, pero siempre hay alguien que está como así mirando qué hace el otro, ¿no? O qué no hace. Entonces siempre los acusaron. Y dice que, lo leo de nuevo el 12, y hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Dice, entonces, dice,
Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel que os libre de mi mano. Este rey, ¿no?, se creía muy superior, que el Dios que había creado esa estatua era el más grande de todos. Entonces, como decía, que Dios lo podía librar a estos varones. Y dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, dice. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué fe de estos varones, que ellos sabían que no tenían que pensar la respuesta hacia la pregunta que el rey le había hecho, sino que ya ellos decían: no es necesario, como diciendo, pensar, ya la respuesta ya la sabemos, la tenemos. Y dice, el Dios dice: a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Esa fe inquebrantable, inamovible, que no se amedrentaron, no tuvieron miedo en decir: no, si yo no me postro ante esta estatua, voy a morir quemado, me van a quemar en un horno. Ellos tenían esa fe, esa confianza en su Dios. Y el 18 dice: y si no, que dice, y si no fuese así, y si fuese que ellos entraran en ese horno y el Señor no los librara, dice: y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, dice. Qué plena confianza que tenían ellos en nuestro Dios, en decir: Él nos va a librar, Él nos puede librar de este horno, de este fuego, de esta prueba que nos vino. Pero si así no fuese, dice, ellos dijeron que seguirían adorando a Dios, seguirían buscándole, seguirían confiando en Él. Y dice que entonces, dice, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Dice: entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, dice, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y uno puede ver y pensar, imaginarse esta situación, que ellos un día se levantaron y se encontraron con esto, que el rey había edificado esta estatua, y el que no se postre iba a ser lanzado a ese horno. Y ellos, dice que al enojo de este rey, dice que el horno fue calentado 7 veces, que lo mismo que echaron a estos varones en el horno, dice que murieron por el fuego, por la inmensidad del calor. Y dice que fueron atados, dice, y tirados en el horno. Y uno se imagina y dice, me imagino que, y ve que cuando
alguien es maniatado, es atado fuertemente de todos lados. No se puede soltar si no es con la ayuda de la otra persona. Y dice que estos 3 varones fueron atados así, para no ayudarse mutuamente, para no desatarse y poder, qué sé yo, salir, aunque ante los ojos de las personas parecía imposible, porque si los mismos, estos hombres fuertes, dice, que los vigorosos, dice que los echaron a Sadrac, Mesach y Abednego, dice que murieron de solo acercarse, dice. Y muchas veces dice que nos encontramos en esa situación. Quizás estamos pasando por alguna dificultad, quizás un día nos despertamos y parece que todo el mundo se nos vino abajo, por así decirlo, y estamos pasando una lucha, una prueba difícil, y nos sentimos que el enemigo se ha levantado en gran manera y nos quiere que sintamos que estamos atados, que no nos podemos mover, que no podemos hablar, que quizás nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta levantar las manos para agradecer al Señor o para pedirle a Él por lo que nos está sucediendo. Y así pasó con estos varones, que ellos no temieron, que creían que el Señor que su Dios los iba a salvar, y si no fuese, dice, no íbamos a dejar de adorar, porque creían que el Señor iba a estar con ellos siempre. Y dice que cayeron atados dentro del horno de fuego. El versículo 24 dice, entonces, dice, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean, dice, en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Hombres. Y qué tremendo este versículo, porque el propio rey dice que se espantó, dice, de ver, dice, ¿acaso no echamos 3 varones atados dentro del horno? Y yo estoy viendo 4 varones sueltos, caminándose, paseándose en medio del fuego. Y quizás uno prende una llama, quema hojas o prende una fogata y no se puede ni siquiera acercar, porque siente que nos quemamos, que la cara se nos quema o mucho calor. Y estar ahí en medio del horno, que quizás no sé a cuántos grados habrá estado, pero que estaba muy fuerte. Y dice que había 4 varones paseándose en medio y no podía creer. Se espantó, dice, de ver, y dice que el aspecto, dice, del cuarto, dice, era semejante a hijos de los dioses. Era Jesús mismo con estos varones. Qué tremendo, porque a veces no nos damos cuenta que teniendo quizás una situación difícil, un problema, una circunstancia, una situación, una enfermedad o lo que estés pasando, quizás sí nos sentimos solos, nos sentimos que estamos atados, nos sentimos que no tenemos fuerzas, pero el Señor se pasea en medio nuestro. El Señor nos hizo libre porque estaban atados, dice. El hombre los puso atados allí en el horno y el Señor los libró, el Señor los libertó, le rompió esas sogas que estaban atados, dice que ellos se paseaban. Y me imagino y veo la situación, digo, que en medio de la prueba de fuego que nos viene, que podamos estar en paz, aunque pensamos, pero qué difícil es ver las cosas que no son como si fuesen, cuando con nuestros ojos naturales vemos que quizás está todo destruido, pero que podamos ver como estos varones, como el propio Nabucodonosor vio que había 4 varones sueltos caminando en medio del fuego, en medio de ese horno, y
y estaba el Señor mismo con ellos. Y así el Señor está con nosotros. Él no nos deja, no nos desampara. Él nos enseña que caminamos y nos pone de su paz y nos enseña a estar tranquilos en medio de cada proceso. Y dice el 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, dice, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del horno de fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, y como el fuego no había tenido poder alguno sobre los cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Qué grande es nuestro Dios, que a pesar de esta situación de estar en medio del fuego, dice, que ni sus cabellos no se habían quemado, que sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. El Señor es así con cada uno de nosotros. Él pone vallados sobre nuestras vidas y nos cuida y nos protege. Y podemos estar pasando por diferentes situaciones, pero el Señor no permite que ni siquiera el olor a fuego tengamos, y que los demás puedan ver que el Señor está con nosotros, así como Nabucodonosor vio y se espantó, pero que cada situación que podamos pasar o que estemos pasando, el Señor sea glorificado en medio de nosotros y puedan ver los demás que no bajamos los brazos, que el Señor está con nosotros, que Él nos sostiene, que Él no nos va a dejar caer. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Y qué pasa cuando, como estos hombres, no? Dice que no adoraron, dice, a otro Dios más que su Dios. ¿Y qué hacemos nosotros en una situación difícil de prueba que estamos pasando? ¿Nos entregamos a esa prueba? ¿Nos entregamos a ese dolor? ¿O seguimos confiando en nuestro Señor? Porque es fácil adorar a Dios cuando todo nos va bien, dice. Cuando no tenemos problemas, cuando hay plata en el bolsillo, cuando hay alimento en la alacena, cuando todo está bien. Pero cuando todo está mal, cuando todo, como se dice, está de cabeza, cuando estamos pasando por alguna enfermedad, ¿seguimos mirando a ese Dios con la misma fe? ¿O bajamos los brazos? ¿O nos dejamos dominar por ese Dios, por así decirlo, de la prueba? ¿Nos dejamos vencer o decimos, no, ya está, Dios ya no me contesta, Dios se olvidó de mí? Porque eso también es negarlo a nuestro Señor. Es decir, ¿y por qué estoy pasando esto? ¿Qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué a mí? Muchas veces no nos gusta pasar lo que estamos pasando. Pero que el Señor prueba nuestro amor hacia Él, nuestra confianza. Y seguramente estos varones no salieron igual como entraron a ese horno. Seguro salieron más aprendiendo más maduros, por así decirlo. Fueron, sí, Dios los usó, fueron como el instrumento para que los demás vieran que no había Dios mayor que el Dios que ellos servían. Y así el Señor nos quiere usar a cada uno, para que, no por nosotros, no porque
no sé, porque no, como es, nos estemos portando mal o porque necesitemos ser castigados o algo, sino porque el Señor quiere engrandecerse en medio de nuestras dificultades, de nuestras luchas, de todo lo que estemos pasando. Dice el 30, dice, entonces el rey engrandeció, dice, a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Es así, el Señor mismo nos va a hacer grandes. Vamos a aprender cada día de todo. Si lo dejamos a Él obrar en nosotros, si confiamos, no vamos a salir igual. No vamos a ser los mismos, siempre es para crecer. En el libro de Isaías 43, 2 y 3 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y ahí se cumplía la palabra, acá, de esta palabra, con estos 3 varones, que decía, cuando pases por las aguas. Significa que vamos a pasar por el agua. Dice, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, y la llama arderá en ti. Cuántas veces sentimos que nos ahogamos o que estamos pasando por una prueba muy difícil y que no vamos a poder salir adelante, que nos vamos a hundir ahí, que vamos a morir ahí, pero el Señor dice que Él va a estar, lo prometió. Y así como estuvo con estos varones, va a estar también con cada uno de nosotros. Vamos a pasar por luchas, por pruebas, por dificultades, por un montón de cosas, pero que podamos saber y acordarnos, dice. Dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, dice, y Santo de Israel, soy tu Salvador. Él es nuestro Salvador, hermanos y hermanas. Él es nuestro ayudador, Él nos sostiene en todo momento. Por eso muchas veces pasamos diferentes situaciones, pero para aprender a que Él es el primero en nuestras vidas, para aprender que Él es todo, que esta vida pasa, esta tierra un día se va a terminar. Pero los que confiamos en Él, los que entregamos nuestro corazón a Él y le servimos y nos negamos a nosotros mismos, un día vamos a estar con Él. Y dice que Sadrach, Mesach y Abednego, dice, ellos eran hombres judíos, pero esos no eran sus nombres. Cuando Nabucodonosor los llevó cautivo a Babilonia, le cambió sus nombres. Tenían nombre de dioses. Sadrach, Mesach y Abednego eran nombres de dioses paganos, pero sus verdaderos nombres eran Azarías, Misael y Ananías, dice. Y Azarías significa el Eterno es mi ayuda. Ananías, el Señor da gracia o misericordia. Y Misael dice, ¿quién como Dios? Por más que ellos estuvieron en una provincia, en un lugar donde servían a otros dioses, donde el mismo rey les cambió sus nombres por en significancia a dioses paganos. Ellos no se olvidaron de dónde salieron, no se olvidaron sus raíces, no se inclinaron ante otros dioses. Ellos sabían, como Dios dice, que Dios nos pone nombre nuevo y dice que somos de Él. Mío eres tú, dice. Te puse nombre, dice, en el mismo Isaías 43, 1, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dice, no temas, porque yo te redimí, dice, te puse nombre, mío eres tú. Y Él nos puso nombre nuevo a cada uno. Y ellos no se olvidaron, a pesar de las circunstancias, a pesar de que el hombre le quiso cambiar el significado de ellos. Ellos no se olvidaron. Y significa, el Eterno es mi ayuda. El Eterno, quien es nuestro amado Dios, nuestro amado Señor, Él es nuestro ayudador. El Señor da gracia, dice.
¿Y quién como Dios? No hay otro. Nabucodonosor pensaba que haciendo esa estatua, dice, ¿qué Dios podrá librarlos? Decía. Pero el Señor mismo le mostró que no hay otro Dios. Dice, el Dios, y él mismo reconoció que era el Dios altísimo, dice. Así que, hermanos, en esta tarde, en esta noche, les aliento a seguir adelante, que no estamos solos, que todo lo que estemos pasando, este proceso, es para que todo sea para la gloria de Dios, para crecimiento de nuestras vidas, para que los demás vean que nuestro Dios es el Dios más grande, el Dios poderoso, el Dios eterno que es nuestra ayuda. Y quién como Dios, no hay otro. Cuántas personas buscan otras cosas, otros dioses, la solución más fácil, pero esa solución es momentánea. El Señor es el único Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en esta tarde quiero alentarte a que sigas adelante, no importa lo que estés pasando, pero que por más que todo se vea oscuro, se vea que no hay salida, que podamos pedirle a Dios que nos ayude a mirar con sus ojos, ver las cosas que no son como si fuesen, dice. Y por más que nuestro alrededor se ponga patas para arriba, como decimos, seguir confiando en nuestro Dios, que Él puede cambiar todas las cosas en su voluntad, que podamos aprender a que todo se haga en su voluntad, que aceptar, dice que aceptar los sí y los no de Dios también, porque todo es para nuestro bien, como un padre que ama a sus hijos. Cuando uno le tiene que decir no a un hijo, es para su bien, y si le dice que sí, si le dice que sí es para su bien, y si le dice que no, es también para su bien, por más que rezonguemos. Él ve el futuro, Él ve el mañana, y sabe qué nos conviene y qué no, para cuidarnos, para protegernos, y para que aprendamos a depender solamente de Él. Así que en esta tarde, que no temamos. Dios cuida de nosotros y no estamos solos. Él está con cada uno de nosotros. Así que haya sido esta palabra de bendición, así como lo fue para mi vida. Que podamos en medio del fuego de prueba, de dificultad, pasearnos y gozarnos en la presencia de nuestro Señor. Que podamos aprender a cantarle, a alabarle, a agradecerle en todo momento. Que no importa lo que nos falte, que podamos ser agradecidos con lo que tenemos y que por sobre todas las cosas tenemos a nuestro Señor. Así que el Señor les bendiga y bueno, será hasta la próxima meditación. Bendiciones.